Bien, ahora sí, creo que se aprecia la presentación. Sí, sí se ve. Bien, ya, gracias. Bien, muy buenos días. Soy el doctor Juan Zulca Jordán, cardiólogo del Hospital Almenara. Y bueno, hoy día en la reunión de hoy vamos a tratar sobre cardiopatía isquémica aguda o síndrome coronario agudo. Eh, Vamos a hacer una revisión general, ¿no? Sobre la definición, fisiopatología, diagnóstico y la clasificación de los síndromes coronarios y también como el tratamiento que deben tener, ¿no? Bueno, comenzaremos diciendo que los síndromes coronarios agudos comprenden pues un conjunto de patologías que tienen en común la erosión o la rotura de una placa ateromatosa, ¿no? Las placas ateromatosas se inflaman, se vuelven, digamos, frágiles y al volverse frágiles o vulnerables, también como las llamamos, se erosionan y finalmente se desprenden del endotelio al que están adheridos y van a producir una obstrucción, ¿no? A través de la formación de un trombo dentro de la arteria coronaria. Y este trombo va a producir una obstrucción que puede ser parcial o total del flujo y por tanto va a producir el fenómeno isquémico. Aquí digamos, lo que deben comprender o la gran diferencia es en la clasificación de los infartos, la clasificación como vamos a ver desde el punto de vista electrocardiográfico también, si la obstrucción es parcial o la obstrucción es total. Eso es un poco lo que va a determinar no solo la clasificación, sino también que ustedes puedan comprender el tratamiento, ¿no? La estrategia terapéutica que se tiene ante un síndrome coronario. Los factores de riesgo cardiovasculares, ya ustedes lo han tratado seguramente en su clase inicial, son una serie de, digamos, factores de riesgo. Aquí vamos a hablar de los clásicos, de los más conocidos, ¿no? Edad, sexo, historia familiar, dislipidemia, hipertensión, tabaquismo, diabetes mellitus, sobrepeso, ricas Recording in progress. en grasas que van a producir, digamos, la formación de placas ateromatosas que se han ido identificando en los últimos años. No les digo que son nuevos, pero que ya se conocen o que se han asociado a los fenómenos como infarto, insuficiencia cardíaca o ACV, ¿no? Fenómenos con el tema del fibrinogen, hiperas, todos estos también ya están incluidos dentro de los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, a los clásicos que digamos ustedes digamos habitualmente conocemos, factores de riesgo cardiovascular. Se hizo una definición del infarto de miocardio, que nosotros la agrupamos como la cuarta definición, no hubieron algunos consensos anteriores, en donde nos hablan que el infarto o injuria miocárdica está muy asociada a una elevación de troponinas por encima del percentil 99, este punto de corte. Entonces, ¿ahora me escuchan? Creo que Sí, doctor, Ahora sí, se doctor. había ido por un momento. se había ido la señal, ¿no? Sí, sí, un ratito. Tengo la señal muy inestable acá en la oficina, es increíble. No sé si en
hasta dónde me escucharon. Factores de riesgo. Hay agregado otros factores que es importante que ustedes los conozcan y los revisen, ¿no? Como puede ser la homocisteína, la hiperuricemia, el fibrinógeno, proteína C reactiva, que también constituyen en la actualidad riesgo. Bueno, la cuarta evidencia de elevación de troponina. Sin embargo, les comentaba que en el contexto no podemos únicamente pensar que una elevación de troponinas nos puede dar de por sí solo un infarto de miocardio. Tiene que estar dentro del contexto clínico, ¿no? Dentro del contexto clínico, porque hay toda una serie de patologías donde ustedes pueden encontrar elevación de troponina sin ser un infarto de miocardio. En la cuarta definición se han agrupado también los infartos de miocardio en varios tipos, ¿ya? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. El tipo 1, que es el más frecuente, es el que está relacionado a una ruptura de la placa, que como veníamos diciendo se vuelve inestable, ¿no? Vulnerable, y termina ocluyendo y formando un trombo y obstruyendo el paso de sangre a través de la arteria. El tipo 2 es el que se produce por un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿no? Y que no está relacionado necesariamente con fenómenos ateromatosos o con la placa ateromatosa. ¿En qué condiciones podemos tener este tipo de infarto? Por ejemplo, un paciente con una anemia severa, ¿no? Un paciente con una anemia severa, hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno y puede terminar haciendo un infarto, ¿no? Un paciente en shock hipovolémico también puede terminar haciendo un infarto, ¿no? Entonces, o los pacientes que tienen taquiarritmias, ¿no? Un paciente con una taquiarritmia en donde hay un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno puede terminar haciendo un infarto sin que exista de por medio la rotura de una placa ateromatosa, ¿no? El tipo 3 es aquel infarto en donde el paciente presenta lo que le llamamos la muerte súbita, ¿no? Un paciente que hace una arritmia, se complica, hace una arritmia fatal y el paciente no ni siquiera había manifestado una sintomatología previa sugestiva de isquemia, ¿no? Y que desgraciadamente es el paciente que muchas veces uno lo encuentra pues muerto sobre el escritorio de su oficina o que se quedó, o que como se dice, lo fueron a levantar y lo encontraron muerto en su cama. Entonces, y ya post-mortem, cuando se hace la autopsia, se encuentra pues un trombo, ¿no? En una de las arterias coronarias y que provocó pues este tipo de infarto que provoca al final una muerte súbita, ¿no? El tipo 4 es aquel asociado a procedimientos como la angioplastía, del que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? La angioplastía o cateterismo cardíaco. Y el tipo 5 son aquellos relacionados a cirugía de revascularización coronaria, ¿no? Pacientes que han sido sometidos a los famosos bypass coronarios y que, relacionado al procedimiento, sufren un síndrome coronario. ¿Se me está escuchando, por favor? Sí, sí se le escucha, doctor. Ya, gracias. Bueno, habíamos dicho que los infartos, hay 5 tipos de infarto, pero el infarto, digamos, del que nosotros conocemos, digamos, el más común es el infarto de tipo 1, que hemos dicho que está relacionado con la erosión o la rotura de una placa ateromatosa. Y este fenómeno de placa es un fenómeno que se da a través de los años, ¿no? La formación de placa ateromatosa es un proceso crónico que está, digamos, relacionado a una serie de factores propios de cada persona, ¿no? El tipo de alimentación, sus estilos de vida, la cuestión genética, en fin, todo tiene una influencia en lo que es un fenómeno de placa ateromatosa o aterosclerótica, ¿no? Se habla ya de que comenzamos a formar estas placas en edades muy tempranas, no es necesariamente que todos con el aumento de la tercera edad comience a hacerse esta formación de placas, no. Se habla que ya a partir probablemente de los 30 años
se comience a formar estas placas ateromatosas. Como les dije, la velocidad o las características de la placa van a estar en relación directa a estilos de vida, ¿no? A conductas individuales o a patrones inclusive, o esta formación de placa ateromatosa. Hay toda una serie, pues, de sustancias y de elementos que están involucrados, ¿no? Es un fenómeno fundamentalmente de tipo inflamatorio, ¿no? Donde van digamos, como les dije, a intervenir toda una serie de células y sustancias, ¿no? No me voy a detener en esto porque es un tema que ustedes ya lo han visto y que sería bueno que lo revisen detenidamente en la presencia de los macrófagos, en fin, ¿no? Que al final que va a ocluir el pasaje de la sangre en la luz de la arteria. Aquí tenemos un poquito cómo se forma la placa ateromatosa, ¿no? Los distintos pasos, como le dije, recuerden que se trata de un proceso inflamatorio. Hay gran cantidad de células inflamatorias comprendidas dentro de todo este proceso. Y aquí, como les venía diciendo, lo más importante es que recuerden que cuando se la rotura o la ulceración o la erosión, es un fenómeno exagerado, ¿no? De agregación plaquetaria, y entonces esto va a provocar la formación finalmente del trombo, ¿ya? La formación del trombo. Y este trombo, sí, sí, voy. No, ¿dónde me quedé? Qué pena, estoy con un problema acá en la oficina que no tiene buena. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se me escucha? Ah, sí, sí. Ahorita sí. Ya. Les decía que la formación de la placa teromatosa es un proceso en que están implicadas muchas células inflamatorias y que al final, al formarse esta placa que está, digamos, en contacto con el endotelio, cuando se desprende la placa, deja al endotelio, digamos, lesionado. Y el endotelio va a reaccionar haciendo un fenómeno de agregación plaquetaria, ¿no? Y esta agregación plaquetaria nos va a llevar a la formación trombo. Y este trombo puede tapar completa o parcialmente la luz del vaso. Entonces, ese es, digamos, el punto en donde vamos a definir si estamos ante un infarto ST elevado o ante un infarto ST no elevado, como vamos a ver en la manifestación electrocardiográfica. Acá tenemos un poco las variantes, ¿no? Puede haber una ruptura, puede haber una erosión, puede haber la presencia inclusive ya hay menor porcentaje de nódulos calcificados. No voy a pasar esto porque entonces, habíamos dicho que la formación de placa es un fenómeno, un proceso generalizado y progresivo. El hecho que un paciente tenga placas en el corazón tranquilamente en los miembros inferiores, puede tener las placas a nivel de las carótidas, ¿no? Y entonces producir también estas placas fenómenos como o la isquemia que tiene placas a nivel carotidio, tienen que sospechar que esas mismas placas pueden estar presentes en las arterias coronarias o en las arterias inferiores, ¿no? Entonces, la enfermedad, la aterotrombosis o la enfermedad, o la placa
no es exclusividad de las arterias coronarias. A ver, un momentito. Ah, vamos, está todo. Bueno, debe serle la señal, porque acá eh, ¿se me escucha? Mm. ¿Se me escucha? Sí, sí se te escucha, Juanito. Ya. Ya, gracias. No que la señal está un poco acá complicada. Gracias. Bien, entonces, de esta manera vamos a poder clasificar los síndromes coronarios, un poco en base, como les dije, a la formación del trombo. Si el trombo, como ven ustedes aquí en la figura de la izquierda, ocluye totalmente la luz de la arteria o del vaso, entonces vamos a encontrar electrocardiográficamente, vamos a encontrar y si el trombo ocluye parcialmente, como estoy marcando aquí en la figura de la derecha, ocluye parcialmente la luz del vaso, electrocardiográficamente lo vamos a encontrar como un lima sin elevación del ST, ¿no? También al lima es con elevación del ST o ST que es puede evolucionar hacia un IMA-Q, la necrosis, ¿no? Mientras que en el caso de la obstrucción parcial podemos encontrar los llamados IMA-no-Q también, ¿no? Entonces, tenemos un poco la relación física obstruye totalmente la luz del vaso. Y si es una oclusión parcial, características ya lo han revisado en sus clases de, digamos, de la parte de todas las características, intensidad, tipo y radiación. No me voy sin lugar a dudas el síntoma principal o la manifestación principal en un paciente con síndrome coronario. Ahora, muchas veces los pacientes simulan o no presentan lo que llamamos el dolor torácico típico, mucho cuidado con las famosas gastritis, ¿no? Muchas veces tenemos pacientes que simulan cuadros de gastritis y al final terminan siendo infartos de la cara inferior del corazón, ¿no? Entonces, las presentaciones del síndrome coronario muchas veces no son, digamos, las típicas de nuestros textos o las revisiones que ustedes hacen, ¿no? Siempre hay que estar muy, muy atento a eso. Bueno, esta es una clasificación, un score. No lo voy a, digamos, a detener mucho, pues un poquito más para el tema ya que vamos a, tengo unas escalas más de mejor aplicación más adelante. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante un paciente que presenta un dolor torácico y que ustedes ya han evaluado qué factores de riesgo tiene? Para eso es necesario saber qué factores de riesgo tiene el paciente, ¿no? Lo primero, lo que nos va a ayudar mucho es el electrocardiograma. Las guías dicen que en las unidades de dolor torácico el electro debe ser tomado dentro de los primeros 10 minutos de que un paciente llega a la emergencia por dolor torácico, ¿no? Entonces, desgraciadamente nosotros sabemos que en nuestra realidad esto no pasa, ¿no? Por toda una serie pues, de saturación de las salas de emergencia, poco personal, en fin. Pero eh, lo que siempre decimos, todo dolor torácico es un infarto hasta que no se demuestre lo contrario. El del segmento ST, que debe estar a nivel de la línea isoeléctrica, y si ya tenemos alteraciones que pueden ser depresión del segmento ST
o elevación del ST o las primeras manifestaciones como pueden ser inversión de la onda T, entonces tendremos que encender las alarmas y comenzar a hacer un seguimiento no solo clínico del paciente, sino un seguimiento electrocardiográfico, porque debemos pues tomarle un electro cada 3 o 4 horas mientras lo sostenemos en la sala de emergencia, y no solamente electro, sino también enzimas cardíacas, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, es importante tener un electro lo más pronto posible del paciente que acude a la sala de emergencias. Ya hemos dicho que los electros, digamos, nos pueden manifestar una obstrucción parcial o una obstrucción total. Las obstrucciones parciales son representadas como un IMA-ST no elevado, ¿no? Generalmente, como ustedes ven aquí en la figura, con una depresión del ST en relación a la línea isoeléctrica, ¿no? Con inversión de las ondas T, mientras que la obstrucción total del trombo de la luz del vaso lo vamos a representar como un IMA-ST elevado. Aquí tienen un electro, ¿no? En donde podemos apreciar un IMA-ST elevado, ¿no? En varias derivaciones. Este es un infarto, digamos, fundamentalmente de la cara izquierda del corazón. Están comprometidas las derivadas 1, ABL, B5, ¿no? La cara del corazón está con presentación de un IMA-ST elevado. Esto nos hace por parte del trombo de la luz coronaria, electrocardiográficamente se manifiestan con un ST elevado. Pero que ahora se volvió inestable esto. Sí, aquí, ¿se me está escuchando, por favor? Porque sale aquí como... Sí, doctor, sí se la escucha. Por momentos a Sí, veces se ya, gracias, entrecorta. gracias, gracias. Disculpe. Se entrecorta, ¿no? Sí, la señal desgraciadamente aquí. Sí, Juanito. Sí. Luego acá tiene una imagen con un IMA-ST no elevado, como ustedes están viendo en las flechas, ¿no? Hay las distintas derivaciones, y esto nos dice que se trata de una obstrucción parcial de la luz coronaria. Bueno, hemos dicho que debemos tener el cuadro clínico de nuestro paciente, el electrocardiograma, y es importante la determinación de troponinas, ¿ya? La determinación de troponinas de las enzimas cardíacas es bastante importante. Hay un comportamiento de las enzimas cardíacas. Vamos a dosar generalmente mioglobina, CPK, MB y troponinas. El día viernes tenemos una charla respecto justamente a las enzimas cardíacas. Ahí vamos a ampliar un poco qué es cada enzima, cómo es su comportamiento, pero es importante entonces tener estas tres herramientas y la variación o curva enzimática. Les comentaba que, si bien es cierto, las enzimas cardíacas, fundamentalmente la troponina, por ser la de mayor especificidad, nos va a ayudar en el diagnóstico de síndrome coronario. Sin embargo, hay una serie de entidades donde ustedes pueden tener elevación de troponinas sin ser un síndrome coronario agudo, ¿no? El caso de taquiarritmias, falla cardíaca, emergencias hipertensivas, pacientes con cuadros de sépticos, miocarditis, disección aórtica, embolismo pulmonar o los casos de enfermedades renales nos pueden presentar troponinas en niveles altos sin necesariamente ser un infarto de miocardio. Por eso es que es necesario ubicarnos tanto en el contexto clínico como en el contexto electrocardiográfico. ¿Qué debemos hacer con un paciente cuando ya hemos diagnosticado síndrome coronario? Lo primero que tenemos que hacer es: ese paciente tiene que estar monitorizado. No lo podemos dejar en una silla de ruedas, en el tópico general. No, el paciente tiene que ir a una unidad de cuidados, bueno, en el caso de nuestro hospital, de cuidados especiales, o a una unidad de cuidados intermedios, o si ya la situación lo amerita, una unidad de cuidados intensivos. Pero el paciente tiene que estar monitorizado. Los pacientes con un sustrato isquémico pueden generalmente
la complicación más frecuente son las arritmias. Y las arritmias, si se presenta un ataque, una arritmia fatal, va a acabar con la vida del paciente. Entonces, tenemos que tener a nuestro paciente monitorizado y con todos los elementos como coche de paro, desfibrilador, todo el equipo a la mano para, en caso de que se presentara algún tipo de complicación eléctrica en el paciente, podamos inmediatamente actuar. También hay que administrarle oxígeno si es que el paciente tiene saturación menor al 90%, ¿no? Podemos ponerle una cánula binasal con 2 o 3 litros por minuto. La administración de nitratos, en este caso se utiliza el Isorbide, ¿no? Recordemos que nuestro paciente va a manifestar inicialmente, la manifestación es el dolor torácico, ¿no? La angina. Y podemos usar nitratos, el Isorbide, 5 miligramos, ¿no? Sublingual, pero hay dos contraindicaciones para el uso del Isorbide. Si el paciente tiene una presión arterial sistólica menor de 90 o si ha consumido sildenafilo, caso de Viagra, 24 horas antes del inicio de los síntomas. Son dos situaciones en donde ustedes no pueden administrar Isorbide porque lo único que van a hacer es hipotensar más al paciente y por tanto agravar su isquemia, ¿no? Entonces, pacientes que tienen presión sistólica menos de 90 o consumo de sildenafilo 24 horas previas. También si el dolor fuera muy intenso se puede usar morfina, pero con mucho cuidado porque la morfina causa depresión respiratoria y entonces podemos complicar más la situación del paciente. Vamos a hablar un poquito del infarto agudo de miocardio ST elevado. Y aquí, como les decía, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién me puede hacer recordar qué es lo que sucede en un infarto de miocardio ST elevado? ¿La obstrucción es total o es una obstrucción parcial de la arteria coronaria? Total, doctor. Total, muy bien, sí, muy bien, doctora Andrea, gracias. ¿No? ¿Por qué es importante esto? Porque según la presentación del infarto va a ir mi tratamiento, ¿ya? Yo voy a tener medidas, digamos, generales o medidas comunes que yo le aplico al paciente que tiene un ST elevado o un ST no elevado, ¿ya? Hay medidas que son comunes, como que es administrar el oxígeno, darle aspirina, que vamos a ver más adelante, ¿no? A darle aspirina, administrarle clopidogrel, que también es un antiagregante plaquetario, administrar estatinas, ponerle anticoagulantes. Esas son las medidas, digamos, comunes a los dos. Pero el tratamiento específico para el infarto de miocardio ST elevado, donde nos ha dicho muy bien la doctora Andrea, hay una obstrucción total de la luz coronaria. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que romper el trombo, ¿no? Porque sé que el trombo está ocluyendo completamente la luz de la arteria coronaria. Entonces, yo tengo que romper el trombo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para romper el trombo? Trombolisis, ¿no? La famosa trombolisis, ¿no? Y también tenemos otra opción, que es ir a la angioplastía o al cateterismo, en el que también podemos romper el trombo, ¿ya? Cuanto más tiempo, cuanto más precoz sea nuestra intervención, más músculo vamos a salvar. En cardiología nosotros decimos, hay una fórmula, tiempo es igual a músculo. Cuanto más tiempo demoren en implementar las medidas de reperfusión, más músculo va a estar comprometido, más músculo se va a lesionar o se va a necrosar, ¿no? Entonces, es por eso importante el diagnóstico precoz, el reconocimiento precoz del síndrome coronario agudo, sobre todo el ST elevado, donde hay una obstrucción total del flujo coronario, para reperfundir esa arteria, para que vuelva a circular sangre y por tanto llevar oxígeno y restablecer la circulación coronaria, ¿no? Entonces, hemos dicho de que podemos optar por la trombolisis o podemos optar por las angioplastías o intervenciones coronarias percutáneas, que ustedes ven aquí con las siglas ISP, ¿no? Que no se pueden desgraciadamente implementar no todas las salas, no todos los hospitales cuentan con salas donde se puede hacer angioplastia, las llamamos nosotros salas de hemodinámica o salas de cateterismo,
¿no? Dentro de la seguridad social, nosotros sí contamos, tanto en el Rebagliati, Abogal, y acá en el Almenara, con sala de hemodinámica, y algunos hospitales del MINSA, como 2 de Mayo, Loaiza, Hipólito Unanue, también cuentan con salas de hemodinámica, pero no todos los centros tienen esta capacidad y desgraciadamente en el interior del país todavía es mucho más limitado este recurso de las salas de hemodinámica. ¿Qué ventaja nos da la sala hemodinámica? Que nos va a dar una reperfusión, nos va a permitir una intervención coronaria percutánea, como ustedes ven ahí en las iniciales ISP, precoz y que nos pueda asegurar reperfundir rápidamente la arteria del paciente. Entonces, o la otra opción, como les decía, es la fibrinolisis o trombolisis. La idea es romper el trombo y reperfundir la arteria que está obstruida. ¿De qué va a depender si yo voy a trombolizar o voy a hacer un cateterismo, o sea, una angioplastía a mi paciente? ¿De qué disponibilidad tengo de la sala? ¿Ya? Si viene un paciente acá al Hospital Almenara, Rebagliati, donde tenemos salas de hemodinámica, el paciente va a pasar inmediatamente a la sala de hemodinámica, ¿no? Pero si mi paciente se infarta pues en Huacho o se infarta pues si nos vamos al norte, más al norte a Barranca o se me infarta en Ica o en Nazca, ¿no? Donde el traslado de un paciente va a demorarme horas, ¿no? Es preferible que ustedes trombolicen o hagan fibrinolisis, ¿no? Trombolizar o fibrinolizar. ¿Por qué? Porque el éxito de hacer una intervención coronaria percutánea o una angioplastía, el mayor éxito se logra dentro de las 6 primeras horas del inicio de los síntomas. ¿Ya? Ese es el tiempo ideal en el que la intervención coronaria percutánea o la angioplastía tiene mayor éxito dentro de las 6 primeras horas. Cuando ya pasan las 6 primeras horas, ya la tasa de éxitos, o sea, que ustedes consigan una buena reperfusión, va a ir decayendo en porcentaje, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que sé que me voy a demorar más de 3 horas, ya tiene 2, 3 horas de inicio de los síntomas y trasladarlo me va a demorar 3 horas más hasta el hospital más cercano que tenga una sala de hemodinámica, entonces optaré por trombolizarlo, ¿no? Por trombolizarlo y de esa manera tratar de reperfundir lo más pronto posible. ¿Se me está escuchando, por favor? Disculpe que esté preguntando a cada rato, si no. ¿Sí? Sí se escucha, Sí, doctor. doctor. Ya, ya, muchas gracias. Bien, entonces hemos dicho que si yo tengo un síndrome coronario agudo, un infarto con ST elevado y sé que es un trombo el que está ocurriendo completamente la luz del vaso, entonces tengo que romper el trombo, tengo que trombolizar o llevar a mi paciente a una sala de hemodinámica y eso va a depender, como les dije, del tiempo, ¿no? Tiempo es igual a músculo, por eso decimos, ¿no? Tengo que tratar de reperfundirlo lo más rápido posible, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de la otra parte, de los fibrinolíticos. Bueno, los fibrinolíticos o trombolíticos, ¿no? Como quieran llamarlos, hay toda una serie ahora de sustancias. La estreptoquinasa es, digamos, la de menor costo y un poquito, digamos, la más antigua, ¿no? Después, porque esta hay que hacerle, digamos, pasarla en infusión, ¿ya? Infusión. En cambio, a las sustancias, digamos, relativamente de más nueva generación, digámosles así, la más moderna, como el Teplace, Teneteplace, generalmente primero se administra un bolo y luego podemos dejar también en infusión o únicamente con un bolo. Como ustedes ven, los tiempos aproximadamente de reperfusión o de que debemos esperar el efecto de los fármacos generalmente está dentro de los primeros 90 minutos, ¿no? Dentro de la primera hora y media, que es el tiempo en que debemos ir pasando ya sea la infusión o el bolo, que es algo inmediato, ¿no? El bolo que es algo inmediato. Estos son, ustedes van a encontrar estas tablas generalmente en las unidades de trauma shock, ¿ya? Las unidades de trauma shock, bueno, ahora si ustedes son ya serumistas tendrán que llevarse, bueno, ahora tienen la facilidad de descargar en sus dispositivos móviles, ¿no? Todo el esquema de tratamiento
o generalmente también el mismo producto, el distribuidor del producto, les va a proporcionar y para que, digamos, puedan hacer la trombolisis, ¿no? Cómo deben administrar la dosis, ¿no? Un recuerdo de las dosis, porque evidentemente esto no, uno no siempre lo tiene en la memoria, ¿no? Bueno, aquí tienen algunas presentaciones del alteplase, como le digo, y puedo trombolizar a todos los pacientes. Tenemos que tener algún cuidado. Hay contraindicaciones también para la trombolisis. Hay contraindicaciones absolutas. Yo no puedo trombolizar a un paciente que ha tenido un ACV hemorrágico previo, sobre todo en tiempos muy cercanos, o en accidentes isquémicos 3 meses previos, o que tenga una neoplasia, digamos, en el sistema nervioso central, ¿no? Tumoraciones de ese tipo, que haya tenido cirugías o cirugías, digamos, mayores, 3 semanas previas, o que yo sospeche una disección de aorta, ¿no? Son contraindicaciones de tipo absoluto para la trombolisis, ¿no? Porque aquí puedo terminar provocando algún tipo de hemorragia masiva y ya, pues, determinar, complicar mucho más el cuadro de un paciente con síndrome coronario, ¿no? Relativas, ahí tengo que evaluar riesgo-beneficio, si recibe algún tipo de anticoagulación oral, puede ser un paciente que es portador de una válvula cardíaca protésica mecánica, recibe algún tipo de anticoagulación, en caso de embarazo, ¿no? En caso de HTA no controlada, también. Son situaciones, como le dije, en donde hay que evaluar riesgo-beneficio. Cuando hago trombolisis, ¿necesariamente voy a obtener, digamos, romper el trombo? No, no todas las trombolisis son exitosas, ¿no? Porque el trombo se organizó, porque el trombo ya es un trombo que se puso, digamos, muy duro, en fin, una serie de circunstancias pueden llevar a que mi trombolisis sea fallida, ¿no? Entonces, cuando ustedes trombolizan, no piensen necesariamente que van a poder romper el trombo. A veces ustedes hacen, pero cuando me doy cuenta que sí, mi trombolisis ha tenido éxito. Cuando hay una disminución, acá dice desaparición, pero es una disminución del dolor torácico. Por eso cuando ustedes eh, interrogan a su paciente, inicialmente le preguntan, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? ¿No? El paciente generalmente cuando viene pues, por un síndrome coronario les va a decir, estoy como 7, 8. Pum, ustedes trombolizan, ¿no? Termina su trombolisis generalmente después de 1 hora y media, ¿no? Aproximadamente 90 minutos, y van a preguntarle al paciente, ¿no? Señor, ¿cuánto le duele? Ah, ahora doctor, me duele como 4 o 5. Ah, hay una reducción del dolor. Eso quiere decir de que se ha reperfundido digamos, la arteria y está pasando ya más sangre, ¿no? Entonces, la disminución, mejor si desaparece el dolor torácico, pero generalmente la disminución del dolor torácico ya me está hablando de un criterio de reperfusión exitosa, ¿no? Un ST elevado, ¿ya? En un ST elevado, cuando le tomo el electro encuentro un ST elevado de 4 milímetros, ¿no? Vuelvo a tomar el electro, el seguimiento electrocardiográfico es muy importante. Vuelvo a tomar el electro, disminuye pues a 2 milímetros el ST, quiere decir de que o se normaliza el ST, lo ideal sería eso, pero no, con una disminución del 50% también de la elevación del ST, quiere decir que voy alcanzando la reperfusión, ¿no? Esto de los marcadores cardíacos también, aunque como vamos a explicar en la reunión del viernes, digamos, hay un comportamiento de las enzimas. Algunas se elevan más pronto y tardan más en normalizarse y otras se elevan más tardíamente, pero son, digamos, también van a disminuir más lentamente, ¿no? Eso es un poco. La presencia de arritmias. Cuando ustedes reperfunden, pueden aparecer algún tipo de arritmias, ¿ya? Eso no nos debe, digamos, alarmar, porque al romperse el trombo y al volver a fluir el flujo sanguíneo, entonces puede manifestarse con algún tipo de las llamadas arritmias de reperfusión, que le llaman, ¿no? Muy bien.
Algunas complicaciones, pero como les dije, estas se dan fundamentalmente cuando tenemos que tomar la decisión beneficio-riesgo frente a algún tipo de contraindicación relativa. ¿Vamos bien aquí? ¿Se me va escuchando? Sí, doctor, ¿Me sí se le avisan? Sí. escucha. Ya Sí. está, ya, gracias, gracias. Los voy a tener un poco, yo sé que es molestoso, pero no vaya a ser que esté hablando y entonces para volver a repetir un poco si no me escuchan. Decíamos de que habían medidas generales, ¿no? ¿Se acuerdan que tanto para el ST elevado como para el ST no elevado? Entonces, dentro de estas medidas, digamos, generales o tratamiento para ambas situaciones, habíamos dicho que hay que dar aspirina, ¿no? La aspirina la van a ustedes dar en una dosis de 300 miligramos. ¿De cuánto viene la aspirina? Eh, ¿Quién me dice? ¿Cuál es la presentación de la aspirina? Ajá, tienen que acordarse, chicos, ¿ah? Tienen que repasar su fármaco. ¿Ya? La aspirina generalmente viene en presentaciones de 100 miligramos. A veces tenemos el ASA 81 acá en Perú. En Estados Unidos sí vienen los comprimidos de 500 miligramos, pero la mayor parte de aspirina acá es de 100 miligramos. Hay que dar 300 miligramos, es decir, tres pastillas de aspirina, ¿ya? De masticadas, ¿ya? Masticadas. También tenemos que dar otro antiagregante plaquetario que es el clopidogrel, que es el más usado. También hay ticagrelor, prasugrel, pero lo que a ustedes no les va a faltar en los hospitales, yo trato en las guías europeas, le hablan de algunos fármacos que no siempre están a disposición de nuestra realidad. Yo quiero enfocarnos un poquito ustedes van a ser internos, erumistas, y no siempre lo que dicen las guías lo tienen a la mano, ¿no? Sería genial, pero lo que van a tener ustedes es su aspirina y su clopidogrel, ¿ya? El clopidogrel es, al igual que la aspirina, un antiagregante plaquetario, ¿no? Y entonces, ¿por qué? A ver si está la doctora Yadjira Camacho. ¿Por qué le doy dos antiagregantes y hacen lo mismo? Uy, ahora ya no la escucho. Creo que es mi. A ver, doctora, no la pude. eh, Sí, no, tengo problemas para escucharla. Bueno, gracias de todas maneras por contestarme, pero no la he podido escuchar. A ver, doctor Carlos Muñoz, de repente tengo más suerte con él. Los dos fármacos. Sí, ¿por qué le doy dos fármacos que hacen lo mismo? La aspirina es un antiagregante y el clopidogrel también es un antiagregante plaquetario. ¿Por qué le doy dos fármacos que hacen lo mismo? Sería tal vez para potenciar el efecto anticoagulante. Ya. No es anticoagulantes, ¿ah? Son antiagregantes, no se olviden de eso. ¿Ya? No confundan antiagregante con anticoagulante, ¿no? Bien, sí, por ahí va. Como dice el doctor Muñoz, lo que busco es potenciar. ¿Por qué? Porque los dos, gracias doctor, porque los dos fármacos, si bien es cierto, son antiagregantes, actúan por vías diferentes, por vías distintas, ¿no? Y entonces lo que hago es lo que yo trato, cuando doy dos antiagregantes, acuérdense cómo se forma el trombo, por agregación plaquetaria, ¿no? Por una agregación plaquetaria. Recuerden que la placa teromatosa que está pegada al endotelio se desprende, se vuelve vulnerable, se vuelve frágil. ¿Por qué? Por estrés, por esfuerzo, o porque simplemente la placa, como les dije, es una placa vulnerable, ¿no? Fácil de romperse, se fractura, se erosiona, lesiona el endotelio y se agregan las plaquetas, ¿no? Entonces ese fenómeno de sobreagregación plaquetaria la tengo que controlar dando dos fármacos antiagregantes plaquetarios que actúan por mecanismos de acción distintos. Tarea para ustedes cómo actúa la aspirina y cómo actúa el clopidogrel, cuáles son las vías, ¿no? O mecanismos de acción de estos fármacos. Entonces lo que yo trato es de bloquear todas las vías por las cuales pueda haber agregación plaquetaria, ¿no? Entonces le doy su aspirina, le doy su clopidogrel. El clopidogrel viene de 75 miligramos, le doy sus 6 pastillas, ¿ya? Tengo que alcanzar dosis altas de antiagregación. Luego le coloco enoxaparina, ¿no? La enoxaparina
que sí tiene, que es un fármaco anticoagulante, esto sí, ¿no? La enoxaparina se administra en forma endovenosa, generalmente la dosis es de 60 miligramos, perdón, subcutánea, 60 miligramos subcutánea, y que se hace un ajuste si el paciente tiene disfunción renal, ¿no? Digamos, la precaución que tienen que tener, ¿no? Si no hay enoxaparina, pueden utilizar heparina no fraccionada, ¿ya? Pero generalmente no les va a faltar enoxaparina. Luego tenemos que darle al paciente estatinas. ¿Qué estatina conocen, doctores? La atorvastatina. ¿Y cuánto es la presentación de la atorvastatina, doctor Marco? Muy bien. Hay de 20, hay de 10 o hay de 40, ¿no? La más común, como usted ha dicho, es de 20 miligramos. Entonces, para los eventos agudos, como este, 80 miligramos. O sea, si tengo 20, o si es de 10, le daré 8. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le doy estatinas? ¿Por qué le doy estatinas? ¿El trombo o el fenómeno de placa? El fenómeno La de placa, placa. ¿no? Muy bien, así es, ¿no? Entonces, gracias, doctor, muy bien. Entonces, importante eso, ¿no? Entonces, hemos dicho que se trata de una placa con un componente lipídico, ¿no? Alta, ¿no? Las placas ateromatosas, entonces tengo que buscar la estabilización, digamos, del fenómeno de placa, ¿no? Entonces, como ven, si ustedes saben la fisiopatología, el tratamiento sale solo, ¿no? Endotelio que se lesiona, se erosiona la placa, endotelio lesionado, fenómeno de sobreagregación plaquetaria, formación de trombo, el trombo ocluye total o parcialmente la luz del vaso, si es una oclusión total, electrocardiográficamente se manifiesta como un ST elevado, si ¿cuál va a ser mi tratamiento? Mis medidas generales, ¿no? Aspirina, clopidogrel, estatinas, enoxaparina, su oxígeno, ¿no? Y voy a romper el trombo. Tengo que romper el trombo porque no está oclusión total del vaso. ¿Cómo lo rompo? Con trombolíticos o si puedo tener acceso lo más pronto posible a una sala de hemodinámica, lo voy a derivar al centro hospitalario que tenga la posibilidad de una sala de hemodinámica para que le hagan una intervención coronaria percutánea o una angioplastía. ¿Ya? Muy bien. Si lo derivo a una intervención coronaria percutánea, ¿qué es lo que qué le van a poner a este paciente? Le van a poner esta malla metálica, no sé si se aprecia acá en el gráfico, que se llama un stent. ¿Se aprecia? Esta mallita metálica que estoy marcando. Sí, doctor. Ah, muy bien. Eso se llama un stent, ¿ya? El stent es una prótesis intracoronaria. Esto lo hago en la sala de hemodinámica, lo que le comentaba que no todos los hospitales tienen, ¿no? Pero si tienen, van a poder hacer este procedimiento. ¿Qué hacemos primero? Como dice acá, se introduce un catéter dentro de la arteria lesionada. Generalmente se introduce ahora por la vía radial, es decir, por el brazo, por la arteria radial, se introduce el catéter. También se puede hacer, se hacía antes mucho más por la pierna, ¿no? Por la parte de la ingle, pero ahora se utiliza más la vía radial, ¿no? Entonces viajo con el catéter hasta en la zona de la obstrucción de la arteria, ¿no? Hasta la zona de la obstrucción de la arteria, inflo o dilato un balón que va, como ustedes ven ahí, adosado al catéter, lo inflo a través de una jeringa externa que está por fuera del acceso radial, con una jeringa voy insuflando con mucho cuidado porque puedo romper la arteria, no es cuestión de insuflar, sino que hay que tener mucho cuidado. Y por ese mismo balón coloco el stent, que es una malla metálica, como ustedes ven, una malla metálica cribada, ¿no? Y que luego lo dilato, ¿no? Y de esa manera apertura la arteria. Miren cómo estaba la arteria inicialmente, aquí estoy marcando, ojalá que se vea el puntero, y en la primera gráfico, y miren cómo se ha podido dilatar con el stent, ¿no? Entonces, esto me permite recanalizar la arteria que está lesionada y por tanto restituir
el flujo sanguíneo. Aquí tienen, no sé si, ojalá se está corriendo el video ahí, pero no. Ujú. Bueno, un poquito ahí para que puedan apreciar este, cómo se dilata la arteria y cómo se restituye el flujo sanguíneo. Eso es lo que se hace en una angioplastía. Miren, ¿se ven las diapositivas? Permítanme. Sí, doctor. Ah, perfecto. Gracias. Miren, esto es antes de la intervención coronaria percutánea. Aquí la flecha de la izquierda le señala, miren, el sitio de obstrucción. Ustedes ven ahí como un empinzamiento, ¿no? Un adelgazamiento, porque la arteria está obstruida ahí. Y miren cómo recupera su calibre en la imagen de la derecha después de la intervención coronaria percutánea, ¿no? Ya se restituye el flujo y por tanto al restituirse el flujo coronario se disminuye pues la zona o ya se elimina la zona de isquemia, ¿no? Entonces, en el manejo del ST elevado, como les dije, en donde la oclusión es completa, hay que actuar lo más pronto posible, ¿no? Lo ideal es dentro de los primeros 120 minutos, dentro de las 2 primeras horas, pero hasta las 6 primeras horas, este, ¿no? Si tengo la disponibilidad de una sala de hemodinámica, nos vamos para ahí, y si no la tengo dentro de un plazo corto, me voy con mi estrategia fibrinolítica. El gran objetivo es restituir el flujo coronario lo más pronto posible. Bueno, este es un poco lo que ya habíamos explicado, ¿no? Todas las medidas que vamos dando, las estatinas, que se los he tratado, digamos, de hacer un poquito más, en forma más sintética, más breve. Estas son, digamos, las. ¿Y qué hago con el infarto agudo de miocardio ST no elevado? Como esta obstrucción no es total, entonces no necesito hacer trombolisis, ¿ya? No necesito trombolizar porque hay flujo, está el flujo disminuido, pero hay flujo, ¿no? Entonces, normalmente lo que hago con este tipo de pacientes es mis medidas iniciales, ¿ya? Mis medidas iniciales, o sea, lo que les comentaba, su oxígeno, su doble antiagregación, sus estatinas, su noxaparina, sus nitratos para el dolor, siempre y cuando no cumplan esas situaciones, que el paciente esté hipotenso, que haya consumido sildenafilo o Viagra 24 horas previas, ¿ya? Entonces, en mi ST no elevado, ¿qué es importante? Aquí tienen un electro, ¿no? De un ST no elevado, ya en sus cursillos de electrocardiografía habrá un mayor detenimiento. ¿Qué tengo que hacer con el paciente con ST no elevado? Tengo que estratificar el riesgo. Tengo que estratificar. ¿Por qué? Porque puede ser que sea, si bien es cierto, tiene una obstrucción que no es completa, sin embargo, puede tener otras características que lo conviertan en un paciente de alto riesgo y que también tenga que ir a un intervencionismo lo más pronto posible, ¿ya? Y para eso tengo escalas de estratificación de riesgo, la escala Grace y la escala TIMI. Aparte también me puedo basar, si tengo la posibilidad de hacer una ecocardiografía, ¿no? También tengo que tener cuidado si ya se trata de un paciente que ha tenido eventos coronarios previos o que es un paciente con historia de cardiopatía isquémica, ¿no? O que tenga enzimas cardíacas en valores bastante altos, ¿no? Generalmente los IMA-ST no elevados no movilizan las enzimas cardíacas, digamos, en niveles tan altos como pasa con el IMA-ST elevado, ¿no? Entonces, si yo encuentro un IMA-ST no elevado, pero con enzimas cardíacas por encima de los percentiles o de los límites de referencia del laboratorio con el que le he pedido la muestra, tengo que tener cuidado porque es un paciente que se me puede convertir en riesgo. Habíamos hablado de la escala de Grace que me permite estratificar al paciente. No se asusten porque esto también lo pueden descargar en sus dispositivos móviles cuando estén en la emergencia, ¿no?
Antes, a la antigua, sí teníamos que tener nuestra libretita y anotábamos todo esto, pero bueno, ahora la modernidad les permite a ustedes, chicos, tener esto en sus dispositivos. Y entonces, hago esta escala de Gray que va de una puntuación de 0 a 258 y con los siguientes parámetros, ¿no? Edad de mi paciente, qué frecuencia cardíaca al ingreso, todo esto es al ingreso del paciente, ¿no? Cuál es su tensión sistólica, creatinina y la clase KILIP que ustedes la van a obtener con la ocultación del paciente si es que hay ruidos agregados o está en la clasificación 4 ya es cuando el paciente está en un edema agudo de pulmón. Si ha habido alguna complicación, como una parada cardiorrespiratoria al ingreso, le da 43 puntos, la elevación de las enzimas cardíacas 15 o desviaciones del segmento C. Si el paciente, luego que ustedes hacen esta evaluación con estos criterios y le asignan la puntuación correspondiente, alcanza una categoría, una puntuación de 108 o menos, decimos que es un paciente con bajo riesgo, ¿no? Como ven aquí, la muerte intrahospitalaria es muy baja en porcentaje, ¿no? Si alcanza entre 109 a 140, es un paciente con un riesgo intermedio y si alcanza más de 140, sí, ya estamos ante un paciente que pese a ser un ST no elevado, que conllevaría supuestamente un menor riesgo porque la obstrucción del trombo es parcial, sin embargo, la evaluación y la puntuación de Grace me dicen que es un paciente de alto riesgo porque de repente pues hizo parada cardiorrespiratoria al ingreso, o porque, como les comentaba, tiene una elevación importante de las enzimas, o porque está con una crisis hipertensiva, en fin, ¿no? O tiene algún compromiso renal o alguna manifestación de tipo pulmonar, ¿no? Entonces, en ese caso, si yo tengo un síndrome coronario sin elevación del ST y con riesgo muy alto o alto, ese paciente también lo tengo que derivar hacia un centro para que le hagan el cateterismo cardíaco lo más pronto posible, ¿ya? Lo más pronto posible. Sí, es de riesgo alto, también con un poco más de margen, digamos, en el margen de... Puedo ir ya en forma selectiva digamos, hacerle el estudio. Uy, se me fue, creo. ¿Se me está escuchando? Ya, está este cuadro, ¿no? Sí, ahí vi que ya. Si yo tengo el paciente que previamente ustedes lo han estratificado en la escala de Grace, que va de 0 a 258 puntos, con estos parámetros, o ha ocurrido esto, y ustedes le asignan un puntaje, ¿ya? A este IMA-ST no elevado, le asignan este puntaje, va a ir, según el puntaje que obtengan, ustedes lo califican que es un paciente de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. ¿Ya? Si es un paciente de riesgo muy alto, ¿a quién llamamos un paciente de riesgo muy alto? Aquel que está con inestabilidad hemodinámica o tiene shock cardiogénico. ¿Quién es un paciente inestable hemodinámicamente? Cuando yo digo que un paciente está inestable hemodinámicamente. Ajá, ustedes llenan historias y ponen hemodinámicamente estable. Ahora yo les pregunto, ¿qué es un inestable hemodinámicamente? ¿Quién? A ver, Lucar Arana. ¿Quién me dice? Doctor, Sí, es adelante, cuando doctora se Andrea. presenta un paciente eh, hipotenso, Ajá, taquicárdico, con pérdida muy de bien. la conciencia. Así es. Muy bien, doctora, gracias. Todos esos parámetros son los que determinan, como ha dicho la doctora, la inestabilidad del paciente, ¿no? Un paciente hipotenso, con signos de bajo gasto, con alteración del estado de conciencia, ¿no? Todo eso me habla de una inestabilidad hemodinámica. Y todo eso tiene que ver con bajo gasto. Quiere decir que este paciente, pese a tener un IMA-ST no elevado, sin embargo, tiene manifestaciones de inestabilidad y que tengo que ir a una estrategia para ver si lo reperfundo inmediatamente, ¿ya? Pacientes con shock cardiogénico, con arritmias potencialmente, todos estos tienen que ir a estrategias
invasivas en forma inmediata. Si el paciente es de riesgo bajo, puede ir a una estrategia invasiva selectiva, generalmente puede ser dentro de las 48 horas siguientes, pues es un paciente sin mayor complicación, ¿ya? Igual pasa si tengo un paciente con riesgo alto, ¿no? De lo que ya hemos dicho, puntuación de Grace más de 140. Entonces va a ser determinado esto. Bueno, el tratamiento ya, ya lo hemos mencionado, no me voy a detener mucho, vamos a hacer, digamos, entonces, si ustedes tienen un paciente con dolor torácico, no se olviden, electrocardiograma y enzimas cardíacas. Nunca, nunca den de alto un paciente con un solo electro y un solo control de enzimas. Puede ser que el paciente haya venido y todavía, como vamos a ver en la reunión de enzimas cardíacas, hay todo lo que llamamos la curva enzimática, ¿no? O todavía la manifestación electrocardiográfica no se da. Si el paciente tiene dolor de pecho y ustedes en su primer control no, las enzimas salen en valores normales y el electro es un electro, digamos, o puede ser, digamos, que tenga alteraciones mínimas o de repente está normal, espérense unas tres, déjenlo al paciente 3 o 4 horas y vayan con un segundo electro y vayan con un segundo control enzimático. Y así, en ese segundo control enzimático y que electro no hay cambios, no hay variación, lo más probable es que el paciente no sea un síndrome coronario, ¿ya? Entonces, nunca, nunca acuérdense de alta a un paciente con un solo electro o con un solo control enzimático. Pueden los infartos evolucionar en el transcurso de las horas. Entonces, si es un IMA-ST elevado o no elevado, ya ustedes saben sus medidas generales, doble antiagregación, estatinas, nitratos, ojo con las contraindicaciones o las precauciones que tienen que tener en pacientes con hipotensión o con consumo de sildenafil previo, le ponen su enoxaparina, ¿no? Esa es la medida general. Si el paciente, si es un IMA-ST elevado, tengo que trombolizarlo o llevarlo a una sala de hemodinámica. Si depende, como les dije, del tiempo, ya eso lo determinan dónde están trabajando ustedes, dónde están atendiendo ustedes y el tiempo de traslado del paciente. Si van a trombolizar, no todas las trombolisis son exitosas, ya hemos dicho, tienen que tener. ¿Cuándo mi trombolisis fue exitosa? Si disminuye el dolor en un 50%, si cae el supradesnivel también en 50%, si los marcadores cardíacos tienden a, digamos, a normalizarse, o la presencia de arritmias de reperfusión. Todo eso me da criterio. Si el paciente, ustedes tienen una reperfusión fallida, bueno, ya hicieron lo que pudieron hacer, igual lo envían, ya desgraciadamente, pues el tiempo es igual a músculo, pero igual ya lo mandan hacia un centro, no importa el tiempo que demore en llegar, lo mandarán ya a un centro donde haya hemodinámica, sala, y le harán una intervención coronaria ya no primaria, porque ya hay una trombolisis de por medio, sino ya será una intervención coronaria pues facilitada, ¿no? Entonces, igual. Y en el MAST no elevado, las medidas generales que hemos dicho y estratificar el riesgo. Si el riesgo le sale muy alto, ese paciente hay que tratarlo con un ST elevado y mandarle una estrategia invasiva. Si el riesgo es bajo, seguirán con las medidas generales y también irá a un estudio hemodinámico, pero generalmente dentro de las primeras 24 o 48 horas. Muy bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Este, no sé si quedó todo claro. ¿Se Ah, escuchó? doctor, sí, 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 claro. una consulta tal vez sería de que luego de haber realizado el tratamiento al paciente con el síndrome coronario, luego de un infarto agudo de miocardio, ¿no también tal vez en el futuro se debería también realizar como un control de seguimiento de meses de posteridad? Porque tal vez si de repente del efecto de la isquemia que obtuvo haya algún tipo de necrosis o remodelado cardíaco. Posterior, como parte de su seguimiento. Entiendo Sí, eso, ¿no? sí. Sí, y generalmente gracias María por la pregunta, parte del seguimiento de los pacientes es efectivamente hacerle evaluaciones, ¿ya? Las evaluaciones generalmente son de tipo no invasivo inicialmente. ¿Cuáles son los exámenes? También vamos a hablar de eso. Pueden hacerle una prueba de esfuerzo, pueden hacerle un ecocardiograma, pueden hacerle una perfusión miocárdica,
¿no? Que son exámenes no invasivos. Si ya en alguna de esas pruebas ustedes detectan algún tipo de isquemia, digamos, residual que puede haber quedado en el paciente, ya volverían a ir a un nuevo estudio de cateterismo para ver si nuevamente ha habido una oclusión de la arteria y ver de repente la manera de volver a hacer algún tratamiento de reperfusión o de repente optimizar el tratamiento médico también del paciente. Muchas veces mejorando la parte farmacológica podemos, digamos, mejorar la sintomatología del paciente. ¿Ya? Sí, pero es importante lo que ha dicho el doctor Muñoz, en el sentido de que estos pacientes requieren de un seguimiento porque el fenómeno isquémico, como les dije, puede volver, digamos, a repetirse, ¿no? Entonces, se hace generalmente, como le digo, primero con pruebas de tipo no invasivo, ¿no? No invasivo, prueba de esfuerzo, ecocardio, perfusión miocárdica, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, las Sí. diapositivas le podría compartir a la doctora para que lo pueda pasar al grupo de la sede, por favor. Ah, ya, perfecto, ya, lo alcanzo en el transcurso ahora de la tarde porque esta señal de internet. Sí, no se preocupen, no la voy a llegar. Está bien, doctor, muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, espero que haya quedado claro, que es lo más importante, ¿no? Y disculpen las fallas del